domingos el poder hablar de la historia cristiana es muy emocionante. Y hoy quiero hablarte un poco de por qué es importante estudiar historia. ¿Por qué crees que es importante estudiar historia? Saber de dónde venimos. ¿Qué más? No repetir los mismos errores. Se dice por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa es una realidad. Pero también hay cosas que podemos honrar. No todo en la historia ha sido malo, sino hay cosas que podemos rescatar, aprender, agradecer. Entonces, estudiar historia es muy importante. Esa era una de las materias preferidas que yo tenía. Matemáticas, lógica, me arrodillé a la maestra para que me pasara mi calificación. Hay ciertas materias que no, pero historia es algo que me apasiona. Y sabes también, conocer la historia, por ejemplo, de alguien más es un acto de amor. ¿No te ha pasado que a veces solo terminamos juzgando a una persona por su apariencia? O por sus actos, o cómo se portó en alguna ocasión. Pero si no nos interesa su historia, no estamos amando a esa persona. Solo estamos diciendo, ay, qué grosero, orgulloso, lo que sea, cerrada esa persona. No, tiene una historia. Nadie se comporta de una manera de gratis. Todos tenemos un pasado que nos ha ido formando a lo largo del tiempo. Entonces, estudiar historia cristiana es un acto de amor también a la iglesia. Porque también es fácil criticar las iglesias, es fácil juzgar un grupo, pero no, un acto de amor es conocer la historia para saber de dónde venimos. Quiero hablarte de algo que se llama kintsugi. ¿Lo han escuchado? Kintsugi. ¿Se come? No se come. No es sushi. No, kintsugi. Ni sé si lo estoy pronunciando bien, pero imaginemos que es así. Kintsugi. Vamos a ver la imagen, por favor. Kintsugi es una práctica japonesa donde tú llevas una cerámica que tú tienes y que se ha roto y lo llevas con un artista y lo que hace él es volver a pegar las piezas usando un metal precioso, sobre todo oro. Y lo que trata de hacer este trabajo, que no solo es un trabajo artesanal, sino es toda una filosofía de vida, y lo que trata es darle valor y belleza a las cicatrices de un objeto. Entonces, en lugar de que digas, ya se rompió y ya no sirve, más bien es cómo podemos darle un nuevo valor, una nueva belleza a esas cicatrices, aquellas cosas por lo que los demás tal vez dirían ya no tiene valor. Y sabes, lo que dice esta idea es que las roturas o las cicatrices forman parte natural de la vida de un objeto, de una persona, y eso es lo que lo hace único, eso es lo que le hace especial. Hace un momento estaba hablando con los maestros de nuestros niños y les decía, por ejemplo, las cicatrices en una mujer cuando da a luz a un hijo. Hay cicatrices. Las estrías, lo que se conoce como estrías, y al final uno puede ver, ay, mi piel, pero eso fue el resultado también de dar a luz una vida. Entonces esas cicatrices son hermosas porque dio vida a algo que amas muchísimo. Entonces hay cicatrices que nos recuerdan cosas. ¿No tienes alguna cicatriz, alguna marca? Y este es cuando me caí, y este es cuando, ¿no? Eso te hace único, eso te hace especial. Y sabes, esta idea o esta filosofía, la meta es, no ignores tus heridas, no las ocultes, más bien, y en lugar de disimularlas, al contrario, valóralas. Porque es lo que te hace especial y único. A veces pensamos, no quiero hablar de mis roturas, no quiero hablar de mis cicatrices, no quiero hablar, pensémoslo de esta manera, de mis fallas o de aquellas cosas que me he equivocado y son cicatrices tal vez del alma, tal vez no físicas. Porque tenemos miedo a ser vulnerables.
Pero hoy yo quiero invitarte a voltear completamente de cabeza esa idea, porque mientras tú y yo seamos más vulnerables, ¿sabes qué haces tú alrededor? Invitas a que los demás sean vulnerables. Cuando tú eres abierto con algo, una cicatriz, va a haber alguien que se va a conectar contigo y va a poder decir, wow, aquí sí puedo decir libremente, yo también tengo una cicatriz. Y también yo he sufrido y también yo estoy roto. Mientras que solo pensemos, hoy estamos súper bien, somos súper perfectos, somos los más espirituales. En ese ambiente no es fácil florecer. En ese ambiente pensamos, no, los demás son perfectos, yo no merezco estar acá. Y eso no es verdad. Así que estudiar historia no son solo datos, no solo son nombres, no solo son fechas, es una historia de cosas dolorosas y de victorias grandes, y todo es para aprender hacia dónde vamos en el futuro. Entonces vamos a comenzar con una escritura, 1 de Pedro 3:14. Y la clase que hoy tengo para compartir, en un momento más les voy a decir los 3 puntos que vamos a estar hablando, pero aquí en 1 de Pedro 3:14 dice, dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Aquí viene el llamado. Estén siempre, ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza, humildad y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Desde que el cristianismo inició, desde que la iglesia comenzó, ha tenido ataques. Ataques fuera de la iglesia, ataques desde dentro de la iglesia. Entonces, aquí Pedro está hablándole a ciertos hermanos en aquel momento, en el primer siglo, que ya Robin el miércoles pasado comenzó hablando de ese momento histórico. Entonces, en este primer siglo, que es un lapso de tiempo donde la iglesia estaba iniciando, comienza a haber varios temores que embargaban el corazón de los cristianos. Y por eso Pedro está ayudándoles. Tengan paciencia, pero sobre todo estén preparados. Si alguien te pregunta, oye, ¿dónde viene tu iglesia? ¿Y quiénes son? ¿En qué creen? ¿Cuál es su doctrina? Y todas esas cosas, ¿estás preparado? ¿Puedes responder con convicción, con confianza a todo el que te pida razón de tu esperanza? De eso se trata todo este mes de enseñanza. ¿Amén? Prepararnos más, fortalecernos en esta área. Y bueno, algo que mencionó Robin es muy interesante, es que a él le ha ayudado mucho el pensar, Dios me está llamando a ser como la iglesia del primer siglo, ¿no? Y eso lleva a muchas convicciones, a buscar en la iglesia qué cosas vivieron los primeros cristianos para vivirlas hoy. Por ejemplo, yo quiero decirte lo que a mí me ayuda a pensar que Dios me ha llamado a ser la iglesia de este siglo para ganar esta generación, aprendiendo de la historia de nuestra iglesia. Entonces, la forma, la convicción que a ti te ayude, tú vas a ir descubriéndola, tú vas a ir cambiándola, mientras no cambiemos las escrituras. Pero mientras podamos crecer en convicción de qué me fortalece, si tú quieres ser como la iglesia del primer siglo, si tú quieres ser la iglesia de hoy en este siglo, el punto es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para responder? Y mira, 3 cosas que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver un tema que se llama padres apostólicos o padres de la iglesia. Vamos a hablar de los enemigos dentro y fuera de la iglesia y las herejías, que son las ideas que atacaban la verdad o que atacaban el evangelio. Y lo que vamos a recorrer en estos próximos 30 minutos es 3 siglos, segundo siglo, tercero y cuarto. Así que tenemos 30 minutos para hablar de 300 años. ¿Están listos? Ok, comencemos. Primero, tenemos a los padres de la iglesia. Se les llamó padres porque eran líderes muy, muy queridos, porque hicieron grandes cosas por el bien de la congregación. Recordemos que la iglesia comenzó ¿en dónde?
Jerusalén y se fue extendiendo. Jesús dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu sobre ustedes y después pueden ir a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y así fue en un momento donde Europa, donde Asia, donde el norte de África fue evangelizado. Pero primero viene este grupo que se llama Padres Apostólicos o Posapostólicos. Esto es más o menos entre el año 95 al 150. Y la misión de estos líderes era exhortar y edificar a esta primera iglesia, a la iglesia del primer siglo. Después viene otro grupo de líderes que se le llamó los apologistas. Todos estos datos vienen en el libro que estamos leyendo. Los apologistas surgen entre el 140 y 200. Lo interesante de ellos es que lo que querían era defender la iglesia de los ataques exteriores que estaba recibiendo, ya sea del gobierno o de los paganos, de gente que no adoraba a Dios. Después viene otro grupo, con el tiempo, en el futuro, es los polemistas, 180 al 225 después de Cristo. Ellos, a diferencia de los anteriores, el enfoque no era defender la iglesia de los ataques de fuera. Lo que ellos querían era defender la iglesia de los ataques de adentro de la iglesia. Y ahorita vamos a ver ese tema en las herejías. Y después tenemos otros padres que son ya más cercanos a un momento histórico impresionante, que es el 225 al 460, que son los teólogos científicos. ¿Por qué se llama así? Porque fueron personas o líderes que se dedicaban mucho al estudio y buscaron que la filosofía de la época, o más bien usar los recursos científicos y filosóficos de la época para demostrar que el evangelio era verdad. Entonces ya era gente mucho más preparada, gente que usó muchísimos más recursos para defender también la fe. Entonces esos son los padres de la iglesia y ese es el lapso de tiempo que se considera. Pero necesitamos un marco histórico y bíblico a lo que estamos estudiando. Vamos a ir a Apocalipsis 2:10. Aquí en nuestra pantalla también está Apocalipsis 2:10 y dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis? La isla de Patmos. ¿Por qué? Porque era como Punta Cana para ir de viaje y escribir. No sé si era muy lindo, pero lo que sí sé es que estaba desterrado. Un gobernador, alguien importante, lo mandó para allá a que prácticamente que muriera. Se dice que por la historia que él regresó en realidad a Asia, pero en Patmos él recibió y escribió la revelación del Apocalipsis. Y en esta revelación viene lo que surgiría después. Recordemos, Juan ya está anciano, en realidad está cerca de morir. Y la visión que tiene al principio, que los ángeles, que Jesús le está dando es, los discípulos van a sufrir cárcel, pruebas, persecución y muerte. Imagínate una iglesia donde digan, bienvenidos, esta semana algunos de ustedes morirán, algunos de ustedes serán quemados vivos y a sus hijos los echarán a los leones y los matarán. Bienvenidos a la iglesia. Animante. Así era el ambiente del primer siglo. Por eso necesitamos preguntarnos cuánto a veces, lo que compartían hace un momento Vanessa, cuánto a veces podemos volver a hacernos muy cómodos, ¿no? Y cree que el cristianismo solo es buenas noticias, lo es, pero no solo buenas noticias físicas. Nuestros hermanos en el primer siglo no vivieron mucho esa experiencia. Algunos sí, otros no. Pero a lo que voy es que la esperanza que está otorgando Juan en este momento es vencedores que no sufran la segunda muerte, ¿no? Se dice, bíblicamente hablando, uno nace una vez y muere 2 veces, o puedes nacer 2 veces y morir una vez. Ese es el centro de la buena noticia, ¿no? Si tú naces físicamente, pero también naces espiritualmente, arrepintiéndote de tus pecados, bautizándote, creyendo en Jesús, mueres una sola vez, lo físico.
Si tú naces físicamente, pero no naces espiritualmente, no naces de nuevo, vas a morir 2 veces. Entonces, por eso que Juan está hablando de esta gente que permanezca fiel en las pruebas, no sufrirá la segunda muerte. Pero estamos hablando de los padres apostólicos. Juan pronto va a desaparecer del escenario. Entonces, ¿quién sigue? Clemente. Clemente fue uno de los padres de la iglesia. Él fue anciano en Roma, era como Sammy, pero estaba en Roma. Y él escribe una epístola, o varias epístolas, pero una de ellas dice así: los apóstoles nos predicaron el evangelio de parte del Señor Jesucristo. Y Jesucristo fue enviado de Dios. Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo se sucedieron ordenadamente por la voluntad de Dios. Los apóstoles iban estableciendo a los que eran primicias de sí mismos, después de probarlos por el Espíritu como obispos y diáconos de los que habían de creer. Entonces, Clemente fue alguien que fue exactamente, que conoció a los apóstoles, o a algunos apóstoles, y tomó el liderazgo de las iglesias ya establecidas. Él era este dirigente anciano, y esta carta, ¿sabes a quién está dirigida? ¿A qué iglesia conocida por nosotros? A los corintios. ¿Y sabes por qué? No es nada nuevo, problemas. La iglesia de Corintio había despedido o sacado a muchísimos líderes que había en la iglesia, y ninguno por ningún cargo de inmoralidad o ni de pecado, era por un problema ahí que tenían interno, y los despidieron, los sacaron. No queremos que ustedes nos dirijan. Y va Clemente y les escribe: hermanos, arréglense, ¿no? Y por eso comienza a hablar de esto, de que Jesús puso a los apóstoles pusieron a otras personas. Entonces, tratando de dar orden en la iglesia. Así que, si piensas que a veces tenemos problemas, eso no es nuevo. Los padres surgieron también para ayudar a diferentes necesidades. Entonces, él escribió epístolas más grandes que Hebreos y muchas referencias al Antiguo Testamento. Tenemos a alguien más que se llama Hermas. Es otro famoso padre de la iglesia. Tiene un libro, un libro, por así decirlo, que se llama El Pastor de Hermas. Este es muy famoso, muy conocido. Es en el segundo siglo, 50 años después en realidad que Clemente. Y él lo que escribe es algo apocalíptico. En realidad, el Pastor de Hermas es una revelación que este hombre recibe para la iglesia de aquel momento. Algunos líderes de la iglesia del segundo siglo, como Orígenes, Eusebio, algunos que ustedes van a estar leyendo, vamos a estar hablando después, ellos consideraron al Pastor de Hermas como inspirado divinamente, y Eusebio, que fue un historiador judío, consideraba que debía haber estado puesto dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento, aunque al final no sucedió así. O sea, a lo que voy es, este libro era muy comentado y leído en la iglesia del segundo siglo. Entonces, ¿para qué? Porque ayudaba y animaba a los hermanos. Tenemos a otro padre de la iglesia, Ignacio. Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, año 110, escribió 7 cartas a las iglesias. ¿Sabes qué es lo impresionante de esas 7 cartas? Que las escribió mientras él fue apresado en una ciudad y lo llevaron a Roma para allí asesinarlo. No, él murió como mártir, pero mientras iba de camino y paraban en una ciudad donde había iglesia, escuchaba a los hermanos cómo estaban y comenzó a escribirles cartas para animarlos, reprenderlos, exhortarlos. Las cartas se escribieron mientras él iba preso a la muerte. Todo el tiempo pensando en cómo ayudar a la iglesia. Tenemos a Policarpo. Policarpo es otro famoso padre de la iglesia. Él fue obispo de Esmirna, una ciudad en aquel tiempo importante en Asia. Él se dice que él fue discípulo directo de Juan el apóstol. Parece que él fue el que o lo convirtió o lo ayudó a crecer espiritualmente. Él tiene una carta a los filipenses y muere quemado en el año 155. Entonces, ¿te das cuenta de la similitud? Gente exactamente que conoció o fue discipulada por, o ayudado o enseñada por los apóstoles, que cuidaron de la iglesia. Después,
con el tiempo tenemos a gente más preparada, a los apologistas. Apología. La apología, la traducción sería defensa militar contra un ataque. Y también se usaba cuando si eras un abogado para defender a tu cliente de forma oral o escrita. ¿Y por qué había apología? ¿Por qué la iglesia necesitó defensores de la fe preparados filosóficamente y con otras herramientas? Porque había ataques del gobierno y ataques de la gente no cristiana hacia la iglesia. Vamos a ver 4 ataques que recibió la iglesia del segundo siglo. 1, se les acusó de ser ateos. ¿Y cómo le acusas a la iglesia de ser ateo? ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Recordemos, ellos vivieron en un tiempo donde Roma y Grecia eran las grandes culturas y los dioses grecorromanos eran los que eran adorados. Además, ¿a quién más se le adoraba en aquel tiempo? Al emperador. El emperador romano era un cuasi dios o un dios en muchos momentos. Así que los discípulos, los cristianos, ¿qué crees? No adoraban a esos dioses, no adoraban al emperador, así que ¿qué son? Ateos. Después tenemos otra acusación, inmoralidad. Lo interesante de esta acusación es que las reuniones de la iglesia, ¿alguien sabe cómo se le llamaba a las reuniones de la iglesia en el segundo siglo? Eran las reuniones ágape, que es una de las definiciones de amor. Entonces, cuando alguien invitaba, oye, te invito a mi reunión ágape, ¿no? Entonces era amor, tener un amor muy profundo. ¿A qué hora es tu reunión? Es ya pasada la noche, ¿no? Eso es en la oscuridad. ¿Y dónde? Es un secreto. Nos tenemos que ocultar porque ya había ciertas persecuciones. Entonces, entre toda esta mezcla de comunicación, la gente creyó que eran inmorales y que tenían que ocultarse para hacer cosas en secreto. Ágape, ¿no? Porque se amaban mucho. Y bueno, tuvo que haber apologistas diciendo, no, lo que significa es esto y esto. Otra acusación, canibalismo. ¿Por qué crees que se le acusó a la iglesia de caníbales? Que llegas a la reunión y alguien te pasa pan y te comparte el jugo de la uva y dice, en este momento vamos a comernos la carne y la sangre de nuestro maestro. Y para ese entonces era chocante, ¿estás comiendo a tu maestro? Sí, aquí lo tenemos, ¿quieres? Caníbales. Otra acusación que necesitó defensa fue actividades antisociales. Esto es muy entendible cuando en aquella época la mayoría de fiestas tenían que ver o con dioses o con adorar al emperador, recuérdalo. Entonces, imagínate cuando había una actividad social o del trabajo, todo tenía que ver con adorar a alguien. Entonces, los cristianos, ¿qué hacían? No, perdón, pero yo no voy a la reunión del trabajo. No, yo no voy a salir esta fecha. No, yo no hago eso. Yo no voy a poner este sacrificio para este Dios. Entonces se les acusó de... ¿No te han acusado de, eres bien antisocial? Tómate una y ya, ¿no? O sea, es bien antisocial. ¿Por qué no haces lo que nosotros? ¿Por qué no vas a donde nosotros vamos? Bueno, eso no es nada nuevo. Entonces, todas estas personas apologistas escribieron tratados, libros, de muchas maneras, ayudando a entender a la gente que no era así. Por ejemplo, solo te voy a mencionar uno, Justino Mártir, año 100, o nació en el año 100, en un pequeño pueblo de Samaria. Él escribió 2 grandes apologías o defensas de la fe para el emperador Antonio Pío y Marco Aurelio, que era el hijo de Pío. Justino lo que trató es defender 2 cosas, contra el ateísmo y la inmoralidad. Escribió estas apologías y lo que trató de demostrarle al emperador es, los cristianos somos buenos ciudadanos, no tienen por qué perseguirnos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro reino no es de este mundo, no nos interesa tu riqueza, no nos interesa hacer una revolución contra el gobierno. Vamos a obedecer la ley. Y el hijo Marco Aurelio mandó a matar a Justino Mártir por no pensar igual. Pero bueno, fue un defensor. Después tenemos los polemistas y los teólogos científicos. Para más detalles, por favor, puedes
ver más tu libro o investigar más para no extenderme en esto, pero estos dos también de la misma manera defendieron la iglesia dentro y fuera. Por ejemplo, lo que lograron ellos fue tener una doctrina más clara. Recordemos algo, ¿hasta cuándo tuvimos el Nuevo Testamento como iglesia cristiana? ¿Alguien sabe? ¿Hasta cuándo fue el canon, lo que sabemos hoy que es el Nuevo Testamento? No fue en el primer siglo y no fue en el segundo siglo, ni siquiera en el tercer siglo. Entonces, estamos hablando de que ya a inicios del cuarto es cuando se comienza a reunir el canon bíblico, hablando del Nuevo Testamento. Ellos ayudaron para aclarar cuál es la doctrina. A ver, ¿en qué creemos en Jesús? Porque había mucha división acerca de quién era Jesús para ya los siguientes siglos. El Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo entendemos? Escribieron mucho acerca de eso. Y muchas herejías que había ayudaron a aclarar doctrina, a declarar cuáles eran los libros inspirados por Dios. La Iglesia Católica no es, cuando yo digo Iglesia Católica, no es lo que tú y yo pensamos como Iglesia Católica. El concepto católico viene de una palabra que es universal. Ellos ayudaron a que en medio de tanta lucha, la iglesia el riesgo era dividirse, partirse en pedazos y desaparecer. Ellos lo que querían era que sea una iglesia católica, o sea, una iglesia unida, una iglesia universal. Ese era el concepto de inicio. Obviamente, también se hizo la crítica textual. La crítica textual es una cosa para los nerds que nos gusta mucho, es estudiar de tal manera las escrituras para poder descubrir, ok, ¿esto es original o esto no? Entonces, esa gente fue super nerd, ¿no? Estudiaron mucho y ayudaron a la iglesia que no tenía, a la gente que no tenía tanto acceso a los libros originales. Toda esta historia tiene luz y sombra. Todo tiene luz y sombra. ¿A qué me refiero? La luz, se desarrolló el canon, que hoy gracias a mucha de esta gente tenemos lo que llamamos Biblia en nuestras manos. Se formularon los grandes credos, se aclaró la doctrina de la Trinidad, la persona de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo, hubo unidad, mayor estudio y defensa de la fe. Lo oscuro de estas épocas. Ahí nació el germen del dogma del purgatorio. ¿Has escuchado del purgatorio? Ok, de ahí se comenzó a enseñar también, y al ser una iglesia católica universal, también las enseñanzas se expandieron a donde estuviera la iglesia. También la transubstanciación. ¿Sabemos qué es la transubstanciación? La transubstanciación es el momento en el que el sacerdote toma la hostia y la copa y que de una forma cuasi mágica se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hoy tomamos pan y jugo de uva sabiendo que solo es un símbolo, ¿no? Y un momento de gratitud, conexión, pedir perdón, pero lo hacemos porque Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Pero no creemos que en el momento que lo tomamos es literal su cuerpo y su sangre. La transubstanciación fue una mezcla de misticismo oriental con estos objetos, declarando, si tú tomas esto, literal estás comiendo a Jesús. ¿Sí me explico? Entonces de ahí surgió también esta idea. Se formularon los sistemas jerárquicos, todo este orden de sacerdotes, los padres, obviamente el Papa, toda esta idea y toda esta jerarquía aquí también inició, tratando de que hubiera mayor unidad, pero también sabemos lo que lleva a mucha jerarquía y poder. Persecuciones. En ese tiempo, en todos estos años que te estoy mencionando, hubo persecuciones. Aquí está una famosa pintura de una de las persecuciones, más o menos cómo eran. Gente crucificada, los quemaban. Cristianos eran expuestos a los circos romanos, a la burla de la gente. Se cree que este hombre puede ser Policarpo, que está orando con las mujeres y hombres que están a su lado, que van a ser muertos en un instante, y él está pidiendo por fortaleza. Y una de las grandes frases de uno de estos mártires es que en este momento, dice, en este momento, Señor,
comienzo a ser un verdadero discípulo, voy a ser molido, voy a ser como trigo limpiado por los dientes de los leones. Esa es una de las grandes frases que es posible que convirtieron a muchos de los que escuchaban. Pero esa fue una de las persecuciones. ¿Cuándo comenzaron? Hechos 4, dice la Biblia que encarcelan a Pedro. Hechos 5, encarcelaron a todos los apóstoles. Hechos 7, asesinan a Esteban, el primer mártir. ¿Por qué? Porque creían que el cristianismo era una perversión que estaba destruyendo la fe judía y que tenía que extirparse. Pero las persecuciones más grandes comenzaron en el año 64. ¿Cuándo? ¿Alguien se acuerda? Creo que aún Robin lo mencionó, pero ¿por qué fue una de las grandes persecuciones en Roma? Nerón. ¿Por qué? Exacto, se dice que Nerón mandó a quemar gran parte de la ciudad de Roma. ¿Y quién fue? Acusó a los cristianos y el odio inmediatamente se fue contra ellos y se desató una gran persecución que continuó por todo este tiempo. Se dieron 10 persecuciones más. No fueron generalizadas, a veces era en una ciudad, a veces en otra, pero mucha gente murió de formas terribles. Hasta el año 311 se concedió tolerancia limitada por el gran emperador. ¿Alguien sabe quién comenzó a tolerar el cristianismo y a legalizarlo? Constantino. Y en el año 392 el cristianismo ya era legal, el cristianismo era ahora obligado. Ahora todos tenían que ser cristianos porque era la fe del emperador. ¿Y sabes qué pasó en el año 392? Se comenzó a perseguir a los paganos por no convertirse al cristianismo. No hablar de historia también se vuelve a hablar de la propia humanidad. De cuando algo no estamos de acuerdo, lo perseguimos, lo queremos destruir. Después ya lo adoptamos, decimos, sí es cierto, esto es. Y ahora persigo a los que no creen como yo. Por eso Pedro en la Biblia dice, estén preparados para responder, pero háganlo con amabilidad. Y háganlo con respeto. Esto no era cristianismo al final. Esto se había vuelto solo una religión con una base cristiana. Herejías. Rápidamente voy a mencionar algunas. ¿Sí entendemos lo que es la herejía? Esta idea o enseñanza que prácticamente está contradiciendo o viene siendo un error o una mentira acerca de la verdadera fe o del evangelio de Cristo. Algunas herejías que vamos a ver es, la primera es el ebionismo. El ebionismo, ¿sí salieron o no? Se fueron, ok. Te lo voy a mencionar. Ebionismo nació en Palestina y en resumidas cuentas era aquellos cristianos. Recuerden, las herejías nacieron dentro de la iglesia. Aquí no es lo que viene de afuera, es lo que fue naciendo en las congregaciones. Y naciendo dentro del liderazgo principal. En realidad, muchos fueron los pastores los que dieron el nacimiento de herejías. Entonces, ebionismo negaba la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, eficacia en el sufrimiento de Cristo, rechazaban al apóstol Pablo y veneraban al apóstol Pedro como el verdadero apóstol de la circuncisión. Así que simplemente era de nuevo un sistema religioso adoptando o tomando el cristianismo y negando mucho del poder de él. Otra herejía era el gnosticismo. ¿Has escuchado? Hasta nuestros días hay gnósticos, hay gnosticismo. El gnosticismo en realidad inició en el tiempo de Pablo, o se cree que se inició en el tiempo de Pablo y Juan. Colosenses, la primera carta de Juan, se creen que son cartas dirigidas a tratar este tema del gnosticismo entre la iglesia. Era un sistema filosófico, se extiende entre Egipto, Siria, Roma, Asia Menor, Mesopotamia, Persia. Y era una mezcla de judaísmo, cristianismo, filosofía griega, misticismo oriental. Súper complejo. Y al final, gnosis, lo que significa es enseñanza. Gnosticismo, la idea era, resumido muy chiquito, es, hay dos dioses, uno malo y uno bueno.
y el Dios malo es como del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo. Entonces el gnosticismo es tratar de conocer al Dios bueno, al Dios que nos amó y envió a Jesús, pero tiene que ser a través de muchas como pasos secretos y rituales, que ahí viene la mezcla de misticismo, para lograr este conocimiento del Dios bueno y alejarte del Dios malo. Todo eso se fue expandiendo en la iglesia, y muchos de estos hermanos que hablamos, estos líderes, trataron y escribieron contra estas ideas. Montanismo. El montanismo fue a causa de un hombre llamado Montano, también en Frigia, un líder en la iglesia. Él dijo que el fin del mundo estaba cerca y que estaba iniciando la era del Espíritu Santo. Él también mencionó que había recibido revelaciones especiales para usar poderes especiales que el Espíritu Santo estaba dándole a la iglesia y a él. Así que él lo hizo en un momento donde ya se había mencionado que los apóstoles y algunos otros líderes del primer siglo dijeron: ya no hay más presencia de poderes especiales dentro de la iglesia. Y Montano dijo: no, sí, yo lo he recibido. Esto es lo más cercano, eso es como la semilla del moderno pentecostalismo. Muchos de las doctrinas, algunas doctrinas pentecostales vienen en realidad desde este momento, ¿no? Algunas cosas que no se entienden, ¿no? De eso no voy a hablar ahorita, va a ser después, pero estamos hablando de que muchas ideas que hoy tenemos, en realidad sus raíces comenzaron también en estos momentos. Y no solo por usar la palabra pentecostal, digamos, no estamos libres de culpa. Nosotros, si no nos damos cuenta, hay cosas también que podemos ir absorbiendo ideas. Es por eso que estamos estudiando esto. No hay mucho más tiempo, pero les invito a leer acerca del libro. Ahí vienen todas las demás herejías. Monarquismo, novacismo, maniqueísmo, son varias. Quiero concluir con esto. ¿Recuerdas el Kintsugi? Kintsugi. Recuerda algo, 400 años de historia se dicen fácil, pero fueron 400 años de que el evangelio se expandió. Miles y miles fueron salvados. Líderes dieron su vida. No estamos hablando de líderes que vivían solo por el dinero o servían por el poder. Eso se vio mucho tiempo después. Cuando el obispo de Roma, que va a ser la clase en la próxima miércoles, cuando el obispo de Roma tuvo poder y comenzaron a darle poder económico muy sustancial y edificios a la iglesia perdió gran parte de lo que era. Así que estamos hablando de un tiempo de mucho sacrificio. Los líderes, la gente que defendió la fe, muchos de ellos en realidad terminaron siendo raíces de herejías después. Y por eso digo, hay luz y sombra aquí. Pero estamos hablando de una pieza hermosa que se llama iglesia, rota de muchas maneras a través del tiempo, pero embellecida a través del amor de Dios hasta nuestros días. Aprendamos a valorarla, aprendamos a crecer en ella. Acompáñame en una oración, por favor. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias por esta maravillosa mañana de confraternidad, de adoración, de conocer nuevos hermanos, amigos. Y Padre, gracias por la oportunidad de poder aprender también de nuestra historia. Una historia rica, una historia donde hermanos nuestros, por mantener la fe en Cristo, dieron sus vidas literalmente. Señor, donde niños vieron a sus padres ser quemados, donde hermanos vieron a sus líderes ser devorados, donde obispos literalmente se hacían pobres para enriquecer a sus miembros. Señor, hay mucho de lo que hoy yo, mis hermanos, todos podemos aprender. Ayúdanos, Señor, a ser humildes en reconocer nuestras faltas, nuestros errores, humildes en agradecer los logros y los milagros que haces aún hoy entre nosotros, humildes para aprender del pasado y valorarlo y también no querer repetir ciertas cosas que sucedieron. Señor, síguenos ayudando. Hay todavía una nueva generación que viene
y que va a depender de nuestras decisiones y de lo que sepamos para que ellos también sigan creciendo en la fe. Señor, esté con nosotros hoy y siempre. Gracias, Señor, por este mes de enseñanza y en el nombre de Jesús te oro y pido esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.